Hoy descendemos literalmente por el espiral de la locura. Vamos a hablar en el invernadero de Uzumaki, el manga del célebre y consagrado Junji Ito, un artista japonés que imaginó los espirales más horribles y las infinitas formas en que pueden salirse de control. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Ale, no te voy a mentir que adquirido cierta aversión o fobia a los espirales, sobre todo en los últimos 2 días, que me devoré la obra de Junji Ito. Y no, y es como bien decís que después no podés dejar de ver espirales en todos lados. Están en todas partes, te das cuenta cómo están ahí. No, más nosotros que tenemos como usuarios humanos queremos buscar patrones, entonces si no hay espirales medio como que creás, la mente asocia espirales, pero sí, es una lectura muy buena, que me acuerdo cuando fuimos invitados a Séptima Estación para hablar de terror cósmico y de Lovecraft. Yo había dicho que una de las mejores obras que tomaba esto era Uzumaki de Junji Ito. Junji Ito está muy, muy amigado con Lovecraft y hay muchos relatos de él que están súper influenciados por el terror cósmico y cosmicismo, pero bueno, esta es la más literal, te diría. No, lo que tiene es que ya en las primeras páginas tiene ese sentimiento Lovecraftiano de que sentís que hay una presencia como ominosa, este pueblo a orillas del mar, el faro, pero aún así es tan original que es Junji Ito, por más de que no es un autor que está referenciando a otro autor, sino que ese estilo único. La verdad que el arte que tiene es eso, es Junji Ito, no es nadie más, es algo muy propio que pudo generar con esto de la obsesión por los espirales y después, bueno, los monstruos que fue creando el resto de sus obras. No, además yo hago a Junji Ito, que también es un lindo punto de referencia entre los dos, porque yo leí, a ver, no todas, pero te diría que prácticamente todas sus obras, y vos me parece que, bueno, Uzumaki y uno que me habías contado que era, no me acuerdo cuál era, el relato del gato. Claro, bueno, como muchos autores, lo conocí por vos ya hace varios años, sí. Que me recomendaste. Igual por Homo sí sabe quién es, obviamente. Por supuesto, pero de él no había leído nada más que este relato corto que es de Junji Ito con su gato, que también que le salen como sanguijuelas de la boca, tentáculos, pero tiene todas las mismas actitudes de los gatos. Y yo que tengo un gato que se llama Blues, te sentí muy identificado con todas las cosas que le pasan al protagonista, pero mezcla un poco de comedia y terror. Bueno, acá también, esto sí, también, pero es más inclinado para el lado del terror y la comedia. Obvio. Creo que a partir de los capítulos que se van sucediendo, que se vuelven ya más episódicos, ya el terror, como ya te acostumbraste a eso, da pie para el humor. Pero no creo que sea el tema central de Uzumaki, como si lo era este relato del gato seguro. De Junji Ito. No, pero a lo que iba con esto es que Junji Ito para mí es lo que yo llamaría como es un autor de conceptos, desarrollo conceptos que en papel son absurdos. Sus obras más conocidas, que son obviamente Uzumaki, Gyo y Tomie, y cada una tiene como una... Tomie no tanto, pero Gyo es una invasión de como la vida marina, pero que tiene patas robóticas y después vas viendo todo lo que ocurre. Entonces agarra estos conceptos y vos decís, bueno, a ver hasta dónde lo va a llevar. ¿Cómo puede deformar este concepto hasta las últimas consecuencias? Y Uzumaki es la versión más extremista de eso. También a veces pecando de esto que decís, que para mí es así, de que en un momento se vuelve el caso de la semana. Son 3 volúmenes, ¿no? En el medio se vuelve más episódico y después esos episodios que parecían aislados vuelven a tocar lugar hasta la conclusión final. Es que a lo que me cayó la ficha de él, después me puse a buscar entrevistas, y él lo que dice es que siempre parte desde una imagen. Él, cualquier obra suya se le materializó en la cabeza. Puede ser en tenemos ya imágenes icónicas de él, ¿no? Como de la chica con el espiral y el ojo. Es gracioso igual ahora cuando lo lees que decís,
Pero esta parte no es como el centro del... No, es como algo medio random de... Pero que está ahí Sí, y que sí, se sí. vuelve icónico y él siempre parte y desarrolla la trama alrededor de eso. Bueno, un poco como sería una espiral a la inversa, ¿no? Que hoy vamos a hablar mucho de los espirales. Pero él arrancaría por el centro, una imagen terrorífica que se le viene a la cabeza, no sé, un hombre convertido en mitad gusano que le salen tentáculos y sangre y imágenes horribles, o mucho tema de quimeras o mezclas de personas. Y a partir de ahí desarrolla la trama. Entonces para mí es como que es más artista que mangaka. Por más que los mangakas son artistas, obvio. él es... De hecho, sí. Le pone el foco en la imagen, lo que te genera de una escena, y después va pensando cómo puede entrelazarlo en una trama que tenga cierta lógica. Sí. De hecho, para mí, él no está tan acostumbrado a hacer como cosas serializadas porque tiene muchos cuentos que son antológicos. Tomie, que es otro personaje de los más conocidos que tiene, que es una chica que tiene como el poder de muy parecido al capítulo, creo que 4, que tiene el poder para capturar y seducir a los hombres. Pero también es mucho Tomie acá, entonces son todos capítulos aislados de cómo ella le pasa. Y yo creo que eso... o sea, su incapacidad de generar un relato extendido, lo ves un poquito porque hay un momento, el patrón de los acontecimientos que ahora los vamos a ir narrando un poco más en detalle es personajes medios arquetípicos, pasa algo raro, no entienden, lo vamos a llamar maldición, empieza a tomar forma, se resuelve anticlimáticamente, muy como siempre hablamos de la narrativa japonesa, corte a otro capítulo. Corte y que de hecho no se resuelve, ¿no? Porque puede tener un plano de un hombre caracol todo lleno de protuberancias entrando por una puerta a atrapar a la protagonista, y fue el final del capítulo fue el shock de la protagonista viendo esa quimera, ese monstruo. Siguiente capítulo, otro día en el pueblo Kurohu, donde pasan que... Tiene un poco la lógica medio de Twilight Zone, ¿no? Sí. Yo le sentía un poco esa impronta, ¿no? De, bueno, todo este pueblo donde suceden las cosas más locas del mundo, pero un poco la población se acostumbró, ¿no? A que muera gente todos los días prácticamente. Sí, yo creo que eso, ahora lo vamos a ir viendo, pero es una mezcla de eso y a lo mejor de que lo que ellos llaman maldición, que es obviamente una forma de darle sentido a lo que está ocurriendo, no es literalmente una maldición, hasta los puedes tener medio hipnotizados porque sí, no hacen caso omiso a las cosas que están ocurriendo, pero sí le pasa mucho esto de que siempre termina con una voz en off, que usualmente es Kirie, que también tiene un poquito del protagonista del cuento de Lovecraft, ¿no? Arranca narrando como que ya todo ocurrió, no sé, sabiendo el final, no sé en qué momento está narrando esto, antes de convertirse en piedra. Y bueno, después va suscitando todo, pero sí pasa mucho dice, no sé... Y las madres van a dar la luz, corte, ¿no? Ese casualmente, que ahora lo vamos a hablar, es creo que de los únicos que es secuencial. O sea, el siguiente capítulo viene acarreando el anterior, pero el resto es, bueno... Y los hombres caracol procrearon. Y capaz no termina ahí por 8 capítulos hasta que vuelven a aparecer. que ni te imaginabas que iban a volver a aparecer o que iba a usar de vuelta ese recurso. Que Kiri es la protagonista y la narradora, pero para mí por lejos el personaje más Lovecraftiano es el novio, Shuichi. Que es Shuichi. Que es bien el personaje de Lovecraft, el que descendió a la locura, el que le encuentra lógica a esa locura, y que de alguna manera puede convivir con ese mundo, ¿no? Como que trata de advertirle al resto, sabe que es una locura todo lo que está pasando, pero lo entiende. Y ese entendimiento de la locura es justamente lo que lo hace volverse loco, que es el ABC del terror cósmico. De hecho, también es el elemento foráneo porque, a ver, es del pueblo, pero ya estudia en un, no sé, en un colegio no lejano, pero que no es el colegio donde va Kirie, entonces como que también capaz tiene un poco más de, comillas, protección ante lo que va ocurriendo, pero está constantemente luchando contra este poder casi omnipotente. Y es la primera víctima, de hecho, de la maldición. No él personalmente, pero los padres. Sí, que algo también me gusta de lo que ocurre es que, a ver, la maldición tiene también una cierta estructura, un cierto patrón que es
agarra, llamémosle el alma, llamémosle la esencia de la persona y medio como que deforma esos miedos o deforma esas obsesiones. En el caso del padre de Shuichi era la obsesión de la espiral. En el caso de la madre es el pánico. En el caso de la amiga, no me acuerdo, la más icónica de la imagen de Junji Ito es como esta necesidad de ser el centro de atención. De ser el centro de atención. Y el centro de la espiral, claro, ¿no? El centro gravitacional. Sí. Y va deformando esa idea. Mientras que justamente la pareja protagonista parece tener no inmunidad ante estos poderes, pero cierta dificultad para caer. Porque yo creo que son como más centrados. Como que, por ejemplo, Kiri no tiene ninguna. No quiere ser vista o no le importa ser el centro de atención. De hecho, en un momento como que la meten en una lucha de ego que ella no había solicitado, o más adelante cuando tiene como un pretendiente lo corta de una. Entonces yo creo que eso le da cierta fortaleza, porque me parece que únicamente son víctimas de la maldición cuando están en contacto con otras personas y casi como que es por ósmosis, ¿no? Bueno, y es por eso lo que hace Shuichi bien Lovecraftianamente, de que se recluye. Sí. Generalmente cuando hay en la acción Shuichi está recluido, siempre es bueno, hace mucho que no sale de la casa, no comen, lo tienen que ir a buscar para llevarle comida, o lo invitan a la casa de Kiri para cocinarle, pero lo tienen que sacar, porque justamente en este intercambio con otras personas es que la maldición va tomando forma. Kiri igual, bueno, es la que presencia todos los hechos, todo lo que pasa prácticamente en Kurohu, ella está presente, sí. Pero tiene como esta actitud que tiene también que ver, ¿no? con el espiral, ¿no? Que viste que se usa para la hipnosis, ¿no? Y todo, está como hipnotizada, sí, ¿no? Sí. Porque cada vez más adelante. Como que se olvida de que la espiral es una amenaza, o que todo tiene que ver con el patrón de los espirales y esta fobia que desarrollan muchos de los personajes, y obsesión también, ¿no? Porque tenés los que desarrollan fobia y los que se obsesionan completamente con el espiral, siempre con el mismo resultado, porque seas atraído o le tengas fobia, mueren. Sí, que eso para mí es, si bien estoy completamente de acuerdo que Uzumaki se para sobre sus propios, cimientos, es, si quisiésemos trazar este punto de contacto con el horror cósmico, tiene todos los elementos, que es estos personajes, esta entidad cuya omnipotencia en contraparte los vuelve muy infinitesimamente no hay contraataque posible. No hay contraataque posible, y de hecho el final es un final muy también de Lovecraft, de resignación ante el poderío y la falta de agencia, ¿no? Porque hay algo que me pareció interesante y que es casi nietzscheano de Shuichi. Saca una teoría de la galera y casi lo antropomorfiza a la espiral, diciendo, bueno, quiere hacer esto, por esto, y no tenés ni idea por qué quiere hacer esto. No, y tampoco te da esa respuesta. No, o sea, la única respuesta que tenés como lector es la que él está dando, porque es, hay un ciclo, quiere ir a la superficie, entonces tiene que absorber la energía de todas las personas, y medio como que lo va volviendo loco para hacer eso. No entiende tampoco qué es. Sí. Pero una vez que absorbe, al punto tal que necesita como la energía de cada uno, porque el ciclo termina cuando absorbe de los protagonistas, cuando se resignan, y ahí se eleva a la superficie. Pero bueno, tenés esta entidad sobrenatural y que habita en otro plano astral, que no sabes qué es hasta el final, no sabes nunca qué es. Sabes que es algo raro porque toca cada aspecto de la vida. Toca la fauna, la flora, los objetos cotidianos. Porque hasta el espiral del repelente de mosquitos, el típico, viste, que encendés en el verano, o ahora que acá estamos con brote, estamos con los espirales, también es una amenaza, ¿no? Sí, porque todo puede ser tomado para... Bueno, una de las escenas más brutales del inicio es el tema de la madre de Shuichi que se estirpa el tímpano, ¿no? Sí. Porque el tímpano tiene forma así de caracol, entonces está presente en todos lados. Sí, no, y entonces tenemos esta omnipresencia y esta casi omnipotencia de esta fuerza. Después tenés que, obviamente, estos personajes, conforme más conocen de esta maldición, no que la entienden, pero más conocen, más toman contacto,
o sea, más locos se vuelven. Entonces es progresiva la obsesión, en particular del padre como primer proxy de vamos a ver cómo es la etapa. Entonces se van volviendo más locos, que esto también es súper de Lovecraft, que es más conocimiento, más loco te vuelvo, porque más indefenso me siento frente a la imposibilidad o lo absurdo. Están pasando cosas absurdas que desafían la realidad. De escala, ¿no? Sí. Te estás encontrando con la misma presencia de los dioses, ¿no? Entonces vos sos una micro hormiga. Y todo el día querés justificar, decís, por ejemplo, cuando muere el padre Shuichi, que es la primera persona que también, hasta el punto, a qué punto se desvirtúa la realidad que les permite hacer a los personajes cosas con su cuerpo que son físicamente imposibles, como doblegarse en ángulos y en cosas imposibles. Y entonces, bueno, cuando creman al padre de Shuichi, que salen las cenizas, y ahí dice... Claro, pero antes contémonos que es el primer personaje que se obsesiona con los espirales. Tenemos hasta este plano, ¿no? Donde están todos los objetos espirales, y que empieza tiene como esta gran revelación de cuando le quitan los espirales por una manera de, ¿viste? La esposa dice, este hombre está... terapia de shock. Bueno, al loco saquémosle los espirales porque ya nos llenó todas las casas de objetos con forma de espiral, y dejó de ir al trabajo, dejó de comer, y dice, bueno, yo no necesito espirales porque puedo generar mis propios espirales, ¿no? Y empieza con esto de desorbitar los ojos, que sí, bueno, hasta ahí algo lo podés explicar, no se puede contorsionar los ojos. Pero después tenemos esta escena con Kiri que le saca la lengua y ya la da vuelta como si fuese la lengua de un camaleón. Sí. Y que además al principio, cuando Shuichi le dice que su padre hacía eso a Kiri, ella se ríe, qué gracioso. Sí. Y cuando lo ve realmente dice, ok, esto no es gracioso para nada. Claro, como alguien que te cuenta de que el padre puede hacer un truco, y te puede doblar la lengua. Hay un montón de gente que puede doblarla, pero esto ya estamos hablando de... Sí. No, además pone unas caras de loco, de psicópata. Y el tamaño de la lengua también, ¿no? Que es como que se ensancha, se vuelve como gorda. Es como dijiste vos, es de un camaleón. Y ahí ya, ok, bueno, estamos sobrenatural Uzumaki. Sí. Que arranca así, ¿no? Arranca con Shuichi viendo que hay algo raro. Por ejemplo, imagínate, es muy perceptivo Shuichi, que acá puede ser entre Lovecraft y también esta parte más shintoísta de Japón, que está como en sintonía, porque de repente le parecía raro que una persona se quede mirando un caracol. Este es el primer capítulo, primera página. A este momento no era raro eso, pero él ya sentía que había algo por debajo. Entonces sí, la primera imagen así icónica que tenemos... Pero porque es un plano también, ¿no? Como de admiración al caracol, ¿no? Como si fuese un tótem, un ídolo, que también es otra cosa mucho de los... De Lovecraft, ¿no? Esta adoración a los ídolos, puede ser, viste, los tótem de Zulu y todos los distintos dioses Lovecraftianos. Sí, entonces cuando ya tiene esta, viste, le cae la ficha al padre que dice, bueno, yo puedo ser mi propia espiral, es cuando lo terminan encontrando, encarga algo que no sé bien qué era como una especie de, no sé, No, le encarga al padre. No, pero no eso. Donde él se encierra, lo encargó. No sé qué era esa. Sí. Como. No, es como una especie de. Una sale un baúl japonesa. Sí. Circular, ¿no? Claramente. Calculo donde es como depósito para guardar arroz. Algo así. Parece mucho eso. Es algo así. Sí, y también antes había hablado con bien feudal, bien Japón feudal. Sí, de época Edo. Y antes sí había hablado obviamente con el padre de Kiri, que es alfarero, ¿no? Y especialista también en trabajar con la cerámica, en hacer como vasijas y tazones, y también pero psicópata, le dice, necesito que me trabajes con las espirales porque nadie tiene el don que vos tenés. Y ya se veía como que había un nivel de intensidad fuerte en el padre de Shuichi justo antes de que pase todo esto, que es, bueno, lo encuentran al otro día, todo enrollado en este arrozal, ponele, o esta cosa para dejar el arroz, y muere, ¿no? O sea, como que se terminó enrollando y en el proceso, no sé, se habrá roto la espalda. Que ya el mero hecho, la mera figura desvirtúa toda lógica, porque un ser humano no se puede hacer... Es ese shock de cuando de chico viste por primera vez la llamada y muestran el resultado que quedó la primera víctima del Onryo. Es un poco esta imagen del padre así todo contorsionado en una
en una posición imposible te genera eso. Que además, imagínate que lo desenrollás, deben estar viendo 5 metros, más o menos. Se hizo tan largo. Como que se le estiró todo, se rompió la columna. Pero también es como bien, vos mencionás que es una cosa de imágenes, obviamente estamos en un medio que es más, obviamente es narrativo, pero es más visual que otra cosa. Y Junji Ito, y lo vamos a ver en todos los capítulos, es, bueno, a ver... Y uno ya va esperando después del capítulo 5 es en qué momento aparece la espiral acá a jugar. Y no sé si vos hacías esto, pero como tenés obviamente los nombres de los capítulos, decís, bueno, viene el capítulo de la tormenta. A ver, ¿cómo va a aparecer la espiral en la tormenta? O el faro. Entonces, porque al principio el primer capítulo es más ambiguo, es la obsesión, que era una cosa así. Sabés que van a haber Uzumakis espirales en todos los episodios y es exactamente como decís vos, bueno, acá mariposas. Y de repente, mirá, claro. Esa es la que más te tira como una curva, porque uno piensa, ese efecto mariposa, sea mariposa. Pero claro, pues no tiene nada. Bueno, es igual desde los últimos, vamos a llegar después, pero claro, porque la mariposa, el insecto, tiene como ese pico enrollado, pero después no tuvo nada. No, en realidad, no fue por ahí. En realidad es, y acá lo agarró muy literal, ¿no? El efecto mariposa. El efecto mariposa que dice que un aleteo puede provocar un huracán en otro lado. Y acá no es mariposa, pero es a los personajes que pueden provocar huracanes con su soplido. Pero bueno, para no saltearnos en la espiral, seguir la cronología. Bueno, entonces la muerte del padre. Muere el padre y lo creman. No sé si esto será como ya venía de la tradición, o bueno, no pueden ver este cadáver, ¿no? en el ataúd. Y ahí es donde también empiezan a ver las justificaciones, porque lo creman, sale un humo particularmente perturbador que genera también una espiral en el cielo. Sí, parece tipo un espíritu negro. Están invocando un demonio. Exorcizaron, salió y se perdió en el cielo, que ya estaba tomando... es la nube, ¿no? The Swarm, ¿viste? Parece un enjambre de insectos negros. Y claramente se ve la cara del padre de Shuichi y le dicen a la madre, esa es la cara. Y ella, no, eso debe ser una... porque hay muchas autojustificaciones. No puedo creer lo que está pasando. Vamos todos a decir que, bueno, ese efecto de la espiral. Sí. para justificar las acciones. Que también vamos a tiene sentido igual, pero... porque todavía no pasó nada más allá de eso, que es ilógico. No hubo un suceso. Pero bueno, pues siempre vas a poder encontrar el médico forense que te diga, no, esto es efecto del rigor mortis. No, y si querés un poco para Junji, al pobre padre de Shuichi, lo abusa, lo usa todo el día. Porque después empieza a aparecer en los jarrones, después aparece quemado, lo meten hasta después entendemos por qué está tan atormentado Shuichi, ¿no? Porque mueren ambos padres rápidamente. Y manera muy cruel. Después tenemos otras muertes que son más. Ya tiene un kill count este manga que es impresionante. El kill count sería al final de todo es toda la ciudad. Literalmente. Pero en realidad son varios purojos, porque ya en realidad si te pones a contar, digo, ¿cuánta gente vivía en ese pueblo? Son genocidios diarios más o menos. Sí, pero bueno, como bien decís, empieza a salir este humo en la espiral, y algo muy importante que después va a tener más relevancia sobre el final, o sobre la mitad, es que lo que termina pasando es que obviamente el humo en realidad son las cenizas, si querés las partículas de cenizas, que siempre terminan cayendo en el lago Libélula, ¿no? Que es el lago que está en el centro del pueblo. Y entonces, bueno, obviamente Shuichi dijo, ¿qué pasó acá? Murió el padre, pero no tiene mucho tiempo para como procesar, porque de repente la madre como que empieza a tener imágenes, sueños, o todo se dibuja con el padre, diciendo apariciones del padre grotescas, y como que le empieza a agarrar este pánico, esta aberración al concepto espiral. Y ahí es cuando lo que dijiste al principio, hay espirales en todos lados, en las huellas dactilares, en la comida, en el pelo, los rulos. En el pelo, unos rulos tremendo. Me rapo. No. Pero también después si te vas a dar la piel debajo del pelo, probablemente también tengas, formas y aunque no exista espiraloides. Y aunque no exista en la naturaleza, que es básicamente lo que pasa, porque después si querés lo ponen la meten en un lugar inocuo, que sería un hospital donde, bueno, no deberían haber tantas cosas, pero la maldición, aún sin agencia, como que empieza a convertir todo para su fin, que sería volverte loco.
Porque ahí es cuando de repente aparece, no sé, un 100 pies que se le mete en el tanque del suero y empieza a generar espirales. Que me hizo acordar a Matrix, ¿no? Cuando se le mete en el ombligo, eso de los insectos metiéndose en parte del cuerpo humano es algo que me da muchos cosas. No, y además ese 100 pies bien grande que lo habíamos visto un poquito en Queen of Dark Magic. Sí, Queen of Dark Magic, y que también tiene mucho que ver, es una imagen muy asociada en Japón a la corrupción. Porque era que yo había dicho en ese capítulo que había como una práctica en la época de Edo que, bueno, meten a todos esos 100 pies que son venenosos en un jarrón para que se empiecen a matar entre sí y que se supone que el superviviente como que tiene el veneno potenciado y eso lo habrán hecho para hacer gualichos o Mortal Kombat para hacer cosas. Pero entonces, bueno, la madre se empieza a volver loca, se saca las huellas dactilares, que también acá es donde decís, ya empieza a haber irracionalidad en los personajes porque... se las saca, se las corta, ¿no? Con una tijera es. No, con la tijera el tímpano, creo que. Eso sobre el final, sí, no sé con qué se las corta. Se los corta, sí. Creo que todavía no estaba hospitalizada en ese momento y se lo debe cortar con un cuchillo. Estaba hospitalizada, pero por pico de estrés, no es que estaba en cama, ¿no? Y ahí se empieza. Primero se rapa, porque no me acuerdo, tenía el pelo ondulado, como decís vos, y no podía ver sus rizos. Después se saca las huellas dactilares, y ahí cuando se supone que no hay nada más en el hospital que tenga una espiral, salvo esta imagen que era como un cuadro anatómico donde tenías no era el tímpano, pero una parte del tímpano, y que Shuichi se dio cuenta y como que dijo, bueno, vamos a hacer acá donde también es un poquito gracioso Junji Ito, porque es medio es casi una parodia que no mires acá, y donde estas figuras que funcionan en pos de la maldición le dice: no, pero tenés algo en el tímpano, ¿viste? Que no sé ni cómo se lo ve, porque es imposible vérselo. Imposible vérselo, pero se lo ve y se te lo termina arrancando o dando un puñal con esta tijera. Y obviamente el tímpano, no somos médicos, pero regula, si querés, el tacto y también el sentido de equilibrio. Entonces ella pierde el sentido de equilibrio y vive constantemente con vértigo. Y cuando vive constantemente es los 2 días que le quedan de vida. No le queda nada. Y acá te das cuenta lo bien que sienta la base Junji Ito, ¿no? De hacer algo. Generarte fobia por una forma que podría haber sido rectángulos. Entonces, bueno, vamos a hacer rectángulos. Rectángulos tenés, si buscás, te encontrás en cualquier lado. Y lo mismo con los espirales, ¿no? Viste, ya los personajes desarrollan esta paranoia, ¿no? Viste, la brisa, de una ráfaga de viento, sacar el tapón de la bañadera y que se haga un remolino. No tenés ningún tipo de escape cuando ya tu mente se fijó en esta paranoia. No, la crea de última. Sí. De la misma manera que, o sea, es una fobia, es irracional. De la misma manera que la gente, no sé, los germófobos. Y mismo también una conspiración, ¿ves? Casi, ¿no? Como digo, los espirales están conspirando contra mí, están en todos lados. Más se te empiezan a hablar. Como ella escucha cosas. Pero es como una persona que tiene fobia a los gérmenes. No los ves, pero el güey ya que tiene esta fobia siente que están ahí, entonces se está constantemente lavando. Y bueno, ahí es cuando te dice, también medio Junji Ito, muchas veces dice: bueno, se murió. Claro. Hace como esos cortes medio abruptos porque al día siguiente aparece la madre muerta por vértigo, ¿no? Como que no pudo... no pudo vivir más porque no se puede ni parar. Claro, pero porque de vuelta tenés esta fobia que ya prácticamente no puedes tomar agua, no puedes comer ningún alimento porque ves la forma en todos lados. Pero acá ya pasamos de los casos como más familiares o más ya empieza a cooptar a todo el pueblo, ¿no? Ya empieza la locura pasa a ser parte de lo cotidiano. Y algo muy gracioso de eso es que conforme arranca los capítulos, tipo más en el 6 y en el 7, que hay cosas que ya acepta como normal. Que me acuerdo del capítulo creo que es el de la caja de sorpresa o del Jack in the Box, que en un momento Kiri le dice a Shuichi que le dice: no, pero el muñeco me dijo la verdad. O sea, ya dan por sentado que el muñeco está hablando, ¿entendés? Sí. Porque ya, a ver, para ese momento ya vieron 7 cosas distintas raras. Y después teníamos antes el capítulo icónico de la imagen de... cicatriz. Que vos la mencionaste, ¿no? De esta chica que es la amiga de Kiri, que está como que tiene mucha...
atrae mucho a los hombres, supuestamente porque tiene una cicatriz en la frente que le concede un poder mágico para ser el centro de atención, ¿no? Entonces ella va captando a distintos hombres, pero bueno, eso también se va volviendo casi, ¿no? Como un monstruo veo como un kraken en el mar, viste, o una sirena, viste, que va atrayendo a los marineros para que se encallen en las rocas. Es que acá por lo menos los primeros 3, pues se puede volver un poco más ambiguo. Es el primero agarrar la obsesión de los espirales, eso sería lo más literal, el otro el pánico, y acá agarrar esta necesidad de atención. Que este personaje es muy, muy parecido a Tomie, que también es otra obra icónica de Junji, que la recomiendo. Y es esto, ¿no? Que ella está al principio avergonzada por la cicatriz, ¿no? Sí, la cicatriz, y porque piensan que tiene estos poderes. Y al principio la cicatriz no es una cicatriz de un golpe, no tiene la forma del espiral. Y esta era una amiga de la infancia o conocida de Kiri. Porque, a ver, algo que pasa también es que, no sé si es así, pero es tipo Shuichi y Kiri toman contacto con gente y a la gente le pasan cosas. Sí. O sea, pueden ver el patrón de los espirales, pero no pueden ver que ellos se están llevando los espirales hacia el resto del pueblo. Entonces, porque en medio, o sea, son los protagonistas, ¿no? Sí, podríamos decir que los instrumentaliza el espiral para ir. Es una plaga esta maldición. Porque es lo mismo que en The Wailing, ¿no? Había esta plaga. Nos podríamos quedar con el debate zen de si no está Shuichi y Kiri en el bosque y cae un árbol, cayó porque es medio así. A lo mejor hubiese pasado igual, pero son nuestros protagonistas. Bueno, y de hecho esta amiga de Kiri como que renegaba un poco de eso. De hecho se les acercan los hombres y siempre los mandaba a volar porque no le interesaba, hasta que lo conoce a Shuichi, que era la novia de su amiga Kiri, y Shuichi no está interesada en ella. Entonces el tema de tener un hombre que la rechaza, que no le importaba que fuera el novio de la mejor amiga, el tema de esto de no ser el centro de atención de uno de los hombres, por más de que sea el centro de atención de todo el resto del pueblo, a ella se le salta la térmica, ¿no? Sí. Y acá la cicatriz va tomando cada vez más forma de espiral y la va poseyendo. Y lo gracioso es que en esta percepción de Shuichi no es que la rechaza porque no le parece linda o porque está de novio, simplemente dice: esta chica es una espiral, dice. O sea, esta chica tiene algo, y dice literalmente es una espiral, y que también, de nuevo, random, es un diálogo random. Pero es muy bueno en ese episodio, que además como la consume de a poco la espiral, porque otras veces es como más abrupto. Sí. Como los toma la espiral. Acá arranca con esta cicatriz, después ella se la cubre con el flequillo y después ve que empieza a usar un sombrero, que empieza y que le va comiendo el cuerpo, hasta que llegamos a la escena. Sí, le va comiendo el cuerpo, bueno, hasta que ella hace como un... También es muy patológica la chica, porque se le presenta a la casa de Shuichi por la noche y le dice: no puedo dejar de pensar en vos, bla, bla, bla. Y designa como a uno de estos pretendientes de Asami, que es esta chica, y llama a Shuichi. Estos hombres no se conocen, pero le dijo: te tengo que contar algo. Venía no sé, al parque. Sí. Y va, y ahí, bueno, era todo una treta, una trampa, una emboscada. Una de Asami para decirle: perdón, no puedo ver muy bien del ojo izquierdo. Y ahí es cuando tenemos la imagen más icónica, probablemente de Uzumaki y en bastante de Junji Ito en general, que es esta chica de pelo negro que tiene una espiral en la mitad del ojo. O sea, que literalmente la espiral le comió toda la profundidad. O sea, no hay cerebro, no hay nada, no sabemos cómo está vivo. Cómo maneja la profundidad también, ¿no? Esa imagen es como que ves el fondo. Sí. Y un poco un plano al infinito también, ¿no? Es como un portal que se la está comiendo. Eso es lo que vamos a ver mucho. O sea, la espiral no tiene principio ni fin, es como una fractal que va hacia el infinito, y ahí es donde, bueno, este otro chico, no me acuerdo el nombre, dice: bueno, ya te lo traje, ahora salgamos, que era como lo que le había prometido. Y ella dijo: no, bueno,
te mentí. Y la espiral que tiene en la cabeza lo absorbe. Y ya está en el modo del fantasma de Chihiro cuando se va comiendo al resto de los espíritus. Vos vas a pensar que estoy loco, pero esa imagen, la que es bien icónica de Junji Ito, de Asami con comida por el espiral, y después tenemos esos 3 cuadros que ves el movimiento del ojo que va bajando. Te juro que es una imagen que la puedo escuchar. Es como que a mí se me vino a la cabeza como el ruido de la pelota del metegol, ¿viste? Cuando metes un gol y la escuchás, ¿viste? Que está bajando por todo el mecanismo, o al que le gusta jugar al pool, cuando entra una de las pelotas y recorre todo el mecanismo. Me imaginé ese mismo, ¿no? Claro. Como el ojo descendiendo por ese espiral y haciendo ese sonido. Sí, y ahí es donde ves en estos 3 paneles que, bueno, después se empieza, la espiral se autoabsorbe, se la está comiendo a Asami hasta que desaparece. Y acá también es un poco lo que yo decía, medio gracioso, de repente Kiri y Shuichi dicen, bueno, problema resuelto. Como que siguiente caso, pasemos se resolvió el al problema. Siguiente evento. Porque de vuelta, todos estamos dentro de la hipnosis, ¿no? El velo de sueño que expandió por el resto del pueblo y los tiene, ¿no? Como en este hechizo, ¿no? Porque son medios autómatas con algunas reacciones. Es completamente. Es que al principio, bueno, acá estamos al capítulo. Lo naturalizan completamente. Ya estuvieron pasando cosas, pero no pasó tanto. Yo creo que recién o sea, hay 3 volúmenes, en la mitad del volumen 2, que sería capaz los capítulos 10-12, ya empiezan a sentir, bueno, me parece que no vamos a poder escapar de esto, y se ve un poco más la tensión. Por ahora, y ya avanza más la trama hacia un lugar, ¿no? Y vuelve a tomar recursos que usó antes, pero para que avance esta primera parte ya se vuelve más episódica. Bueno, a ver qué tramará el espiral para el episodio de hoy. Sí, porque por ejemplo después de acá tenés el siguiente episodio que toca la familia de Kiri, que sería el padre, que era alfarero, y que también se empieza a obsesionar. En realidad empieza a utilizar ¿qué era lo que usaba? Él usaba la arcilla del pueblo, del lago, estanque. Sí, del lago el lago Libélula, que obviamente, como dije antes, cuando cremaban a los muertos, que empezaron a haber más cremaciones, presuntamente por la maldición, caían las cenizas en el lago Libélula, y bueno, y le estaban en la arcilla. Entonces cuando él generaba la arcilla, la moldeaba, les empezaba a salir cascadas y espirales en ¿cómo se llama esto? O sea, en las vasijas que creaban, los jarrones. Creaba y iban teniendo estas como formas oblongas. Sí. Que me hizo acordar un poquito a ¿cómo era la película esta que vimos? Del artista Devil's Candy. Devil's Candy. También, ¿no? También, bueno, de Lovecraft, el modelo Pigman. Sí, también. Es esto. El artista que está en trance y que no se acuerda. Genera el horror. Sí, no sabe. Y no lo puede explicar. Sí. Y que escuchás ahí unas voces que me piden auxilio. El padre, acá vos ya tenés 7 alarmas en la cabeza. El padre no quiere que se acerquen al horno. Ahí ya podés intuir lo que pasa. Pero bueno, sigue siendo episódico esto de, bueno, van a una especie de convención de artistas. Que también acá es donde es lo surreal. O sea, el pueblo sigue, la gente sigue yendo al colegio. El pueblo sigue andando. Sí. Y hay cadáveres todos los días y muertes violentas todos los días. Que un poco parecido de Wailing también, ¿no? Que todos los días pasa algo. Sin el la puta que pasó hoy. No hay ese personaje, es algo. Shuichi cada un capítulo dice, che, nos vamos de acá. y Kiri está en una. Kiri no se quiere ir. Esto es una maldición lo hizo. Pero bueno, lo importante de este capítulo, que también o sea, lo que suele tener estos capítulos es ese panel de Junji en modo Dios que dibuja, que acá me hizo acordar mucho a Berserk, que es cuando abren el horno y ven que hay 40.000 almas en pena, incluida el padre de Shuichi, que por alguna razón coexiste en todos los planos, porque pues las vasijas tenían la arcilla, caras de humanas. Sí, humanas, y se terminan yendo, quemando todo a su paso, como que salen despavoridas y gritando desaforadamente porque se sienten quemados. Que de nuevo, acá nada tiene sentido, o sea, es todo una deformación de la realidad, y que también cuanto más progresa la historia, más
drástico es esa deformación y más rápida. De repente se empieza así. Y más natural para los personajes, Sí, casi. sí. O sea, siempre se vuelven a sorprender, les pasan cosas horribles, pero tenés ya episodios donde hay vampiros y bueno, Sí. no me escapo del hospital. Trato de pasar esa noche por más que está lleno de mujeres embarazadas vampiros. Sí, y entonces, y tenés estos capítulos que son más así episódicos, algunos que son más así como de acción o gracioso, por ejemplo el del pelo, el de la medusa, que también tiene que ver un poquito con el capítulo de Asami, que es otra chica que busca atención o siente la envidia, no es tanto atención sino envidia. Y es la primera vez que creo que la tenemos a Kiri como objeto víctima de la maldición, ¿no? Que empieza con sus rulos que se empiezan a Sí, pero alborotar. ahí es donde yo sentí que, si bien es cierto, Medusa se llama sí, además este Medusa, episodio. pero yo sentí que era casi por conexión, porque la que arranca el problemita es la amiga, no me acuerdo el nombre, que... O sea, ¿cómo arranca el capítulo? Se suicida un chico a una chica, no me acuerdo. No se suicida. Es un chico que quería llamar la atención, tira. hace una piruetas malabaristas y muere de una manera Bueno, muy eso. idiota. Y se muere, pero se muere extasiado, con una cara. Y ella, la amiga dice, o sea, Kiri dice, uy, qué cagada, ¿no? O Qué algo así, boludo. qué boludo. Qué boludo Y morir ella así. hizo, pero mirá, todos se están mirando. Entonces ya ahí presenta el concepto de la atención. Y para mí es casi, como dije, por cercanía, porque está con esta amiga, todo el día Kiri, que la termina, sí, la termina siendo víctima de la maldición, pero puede ser también la misma maldición misma. Es un poco como el final de esta película de Blumhouse que vimos, la chica que... ¿La del pianista? Sí. Ah, sí. No es el final así, como Sí. que busca llamar la atención, ahora no me sale el nombre. Sí, Nocturne. Nocturne. Más que llamar la atención, o sea, quiere ganarle a la hermana, Claro, pero aún muerta como que tiene esta satisfacción de haber conseguido la atención. Y es totalmente, pero bueno, entonces se le empieza a revelar, o sea, el pelo de Kiri empieza a tener, viste, conciencia propia, que también acá es donde decís en qué momento va a aparecer la espiral, ¿no? Y arranca muy progresivo, que tiene rulos, o sea, como que cambia el estilo de pelo, el peinado. Acá esto ya es Junjiito desatado, o sea, para protagonista es el pelo de, Por eso te digo, cada uno que... de los capítulos, y vamos a ver hasta cuándo puedo extender esto. Yo entiendo igual, y esto me lo habías dicho vos y me parece válido, que es esta parte puede llegar a cansar un poco, que decís, bueno, ¿a dónde va esto? O sea, si no estuviese para mí la conexión final, que todo va a un lado, sí podría ser, bueno, hacer una antología, hermano. Porque del capítulo que estamos, 2 o 3 más, vuelve siempre lo mismo. Yo creo que hasta el capítulo de los mosquitos, que ahí vuelve, decís, bueno, esto va a algún lado. No, que bueno, yo también recomiendo mucho el manga te lo comenté, de Kitsubi, de Frankenfran, que también es un manga de terror. Y te pasa, ¿no? Que siempre los primeros 2, 3, 4 capítulos te choquean. Después ya es un poco. Te acostumbras. Y entonces cuando se vuelve episódico, un poco. Yo te dije, ahí tuve que descansar un poco. Vos me dijiste. Acá que de vuelta arranca la trama, pero sí, no te digo que se vuelve repetitivo, porque porque son cosas distintas. Es un genio como logra hacer algo. Estamos hablando de espirales y él lo extiende hasta prácticamente el infinito, todas las formas de terror que puede adoptar una espiral. Pero sí, ya para la mitad es como, bueno, a ver qué va a hacer el espiral ahora. O sea, cada capítulo es único y la espiral está en un formato distinto, pero el patrón es el mismo, es un lugar, algo raro. Esa cosa rara se va hacia el absurdo, corte soprano, ¿no? O sea, y el absurdo ya se vuelve autoparódico. Lo que empezó como una serie de terror, por ahí acá toma un tinte más de humor, pero después va a volver más al terror. Sí, no, y para mí lo importante de esto, por ejemplo, el más paródico para mí es el muñeco sorpresa, de este tipo que está enamorado de Kiri y que le gusta hacer estos jumpscares. Muy molesto, muy molesto. O sea, no sé cómo crees que vas a conquistar a una mujer asustándola cada vez que podés y la ves y acosándola en el cementerio, porque de repente ahora Kuroju, que en el pueblo nunca había tenido un cementerio, como ya
tenían el problema que cremaban y se iba la ceniza al cielo, hacia la espiral y después caía en el estanque de las libélulas, dijeron, bueno, vamos a hacer un cementerio. Y de repente dice, che, este cementerio antes no estaba. Como volvía la chica del colegio y acá se les aparece este Jack in the Box. No, y de nuevo, por eso, por ejemplo es un capítulo que literalmente lo cortás y no cambia nada, porque hay otros que, por ejemplo el de los caracol, que a mí me gusta mucho, después vuelve a tener una lógica y vuelve a aparecer. No tiene sentido, no tiene sentido, no aporta de la misma manera que por ejemplo el Sí, este fue el descanso de Junjito, de decir, bueno, a ver, voy a pensar bien para dónde va la trama. Bueno, tengo Jack in the Box tiene un resort, el resort es una espiral. Sí. Va. A mí uno de los que más me gusta, que es el que le sigue, que es literalmente el de caracol, que también tiene mucho que ver un poquito Shadows, ¿viste? Innsmouth era sí. O sea, no es lo mismo, pero no son hombres peces, pero acá se van formando el nombre moluscos. Está la animalización, ¿no? Lo terrorífico que es eso, ¿no? Además, y además animalización encarada para el lado de es muy Cronenberg también, ¿no? Eso como bicho, el hombre hecho un bicho. Sí, y lo progresivo, ¿no? Porque empiezan con esto de que le sale la joroba, se le va formando el patrón de la espiral en la espalda y después, viste, se le van poniendo los ojos como cansados y después, bueno, ya van adoptando la forma de molusco. Sí, y a mí lo que me gusta de esto es que también dentro de lo absurdo de que todos toman como normal cosas que ocurren o se adaptan a las cosas que ocurren, es que de repente ahí donde para mí lo hace muy bien Junjito, que es bueno, ahora te voy a mostrar lo de siempre, ¿no? Que los verdaderos monstruos somos los hombres, porque después empieza a jugar con qué hacen los hombres con las cosas raras, qué hacen los hombres con los seres humanos con los hombres caracol, qué hacen con todas las cosas, o sea, qué hacen cuando adquieren los poderes de los tornados, que ahí es ese elemento más viste, ese, quiero ahora sigamos con los caracoles, pero el episodio de los tornados es Katsuhiro Otomo, gira y me encanta como, digo, o sea, vería un manga sobre alguien con esos poderes. Sí. Pero sigamos con los caracoles. Pero bueno, hay un estudiante que también, esto es medio muy random, que solo va los días de lluvia. Es como la cosa más extraña posible. ¿Cómo se llaman estos? Los Kikimori. Hikikomori. ¿No? Como los japoneses que no salen nunca a la habitación. Bueno, este tiene la excepción de que sale los días de lluvia. Y bueno, le dicen que es lento también. A Junji te grita a la cabeza, le dice lento como un caracol. Y el capítulo se llama Caracol. ¿Qué pasará acá? Y bueno, además cae todo empapado. En el live action cae lleno de slime, como de pegajoso, es raro. Porque ahora, aclaración, esto que parece inadaptable, en Japón logran, todo necesita su live action y logran de alguna manera adaptar la obra de tienen cierto atino de cortan muchas cosas que son inadaptables, pero hacen cosas, no sale bien, pero sale mejor que otras cosas más novedosas. Ahora hablando de eso, no sé si este año que viene va a salir un anime por Adult Swim de Uzumaki World. Todas las adaptaciones de anime salieron para el orto. Pero cumple la regla como buen autor de terror cósmico, es inadaptable. Lovecraft no tiene ninguna buena adaptación, tiene cosas que se acercan, tienen cosas que toman la esencia Lovecraftiana, pero no tuvimos todavía, creo que lo más cercano es The Thing de Carpenter. Y tenés algunas otras, por ahí Prometheus. Hay un montón de que tiene la esencia como de Endless o esas cosas, o Color Out of Space, que literalmente es un cuento de Lovecraft, pero ninguna que sea, no hay ninguno ninguna que sea adaptación. Esto es Lovecraft, ¿no? Color Out of Space es la única, pero porque es un cuento corto, pero también vimos la prueba de imagen de las criaturas que hizo cuando quiso hacer las montañas de la locura Guillermo del Toro. Estaba bueno, pero aún así digo, eso no es un Shogot. No, es que es imposible porque son indescriptibles, literalmente. Y lo que hicieron en Lovecraft Country no existe eso. Pero bueno, lo que tiene este capítulo que a mí me gusta mucho es esta como animalización y
casi perverso de ir convirtiendo en un caracol. Y que ya aceptan esta realidad en Kuroju, ¿no? Sí. De que la gente se puede convertir de repente en caracol. Sí, y sigue la vida. Sí, sí. Es que también, bueno, Kiri a esta altura ya ha habido una chica autofagocitada por una espiral, una chica que el pelo le drenó el cuerpo, el padre de Shuichi que se hizo espiral, la madre que se cortó el timo, ya están curtidos, ¿no? No, y que te habla de la capacidad de adaptación del hombre, que lo vimos en carne propia con la pandemia, de repente acostumbrarte a algo que... A la nueva normalidad, bueno, es hombres caracol. Sí, con la salida que es un leitmotiv que Shuichi todo el día dice, che, vámonos de acá. Che. Y simplemente lo ata al amor que tiene a Kiri, y si querés después a que no se pueden ir aunque quieran, ¿no? Esto va a pasar obviamente. Pero bueno, cuando ya este chico se termina convertido en caracol 100%, un caracol además de tamaño humano, todo baboso, la cosa todo, más horrible que existe, porque obviamente el caracol es grotesco. Y bueno, acá en esta adaptabilidad que decís vos, le hacen un ranchito y le dan de comer verduras, ¿no? Sí, pasto, verduras, y está este bully que le hacía estas fechorías. Y claro, que antes de que se convirtiese en caracol, pobre chico iba solo los días de lluvia, pero los días de lluvia que iba al colegio sufría bullying de otro compañero, que bueno, le siguió haciendo bullying convertido en caracol. Imagínate, ahora tenía otras razones para abusar que ya ni siquiera era humano para él, ¿no? Desde su punto de vista. Y bueno, y lo que termina ocurriendo es que este otro chico desaparece, o sea, deja de ir también a la escuela, y lo que nos enteramos es que se terminan convirtiendo en caracol. Y acá cuando de nuevo se pone todo muy, muy, muy surreal, es que de repente se empiezan a parear porque nos queda... Están los dos encerrados en este corralcito. Porque aprendí un montón de anatomía, de fauna y de biología con biología animal con Junji Ito, porque bueno, acá primero este dato de que son hermafroditas. Los caracoles, claro, entonces pueden cambiar de sexo para reproducirse. Después con el tema de los mosquitos, que son los únicos mosquitos que te pican son... Y cuando estaba con huevos, ¿no? Claro, cuando está preñada la mosquito, te pica para sacarte sangre, para dárselo a los huevos que tiene en el interior. Yo no tenía ni idea. Para nosotros nos pican todos los días. No distingo sexo, yo lo mato, lo que sea. Pero bueno, tiene esto, y que acá es... archigrotesco, ¿no? Como de repente la víctima de bullying y el que le hace bullying apareándose ya animalizados en esta forma de caracol. Es horrible. Sí, no, y también está esta ironía, ¿no? De que obviamente la entidad, que ya se llama maldición para darle un contexto, pero no es una maldición. Para mí no tiene una agencia, no es una persona que odia una entidad con conciencia que dice, bueno, a vos te voy a hacer esto, pero es muy irónico el destino, que terminan teniendo crías y se escapan, ¿no? Hacen como un agujero y se escapan. Y acá también es cuando hace el corte abrupto del capítulo. Bueno, vamos al faro. No, es como que... Claro, pero tenemos... Pásale los huevos también. No, sí, sí, lo del... Claro, porque de repente se producen y alguien rompe los huevos, no sé qué, y termina el profesor... El profesor rompe los huevos, porque dice, esto es una aberración a la humanidad, a la naturaleza. Kiri quería conservar los huevos porque, bueno, qué sé yo, eran sus dos compañeros de colegio que procrearon en su forma de caracol. Sí, es empática. Kiri. Claro, ve como esta nueva forma de vida, esta nueva realidad, la nueva normalidad que hablamos con el tema de la pandemia. El profesor no, pisa los huevos, y sabemos que eso está abriendo una puerta a ser la próxima víctima, y de hecho, bueno, es el próximo caracol, y que aparece además todo cubierto de los huevos. Lo bueno de este capítulo, para mí lo interesante, es que claro, cuando ya te acostumbraste a lo terrorífico de los primeros capítulos, ya es muy difícil, ¿no? Volver a choquearte. Entonces, acá Junji Ito como que busca retorcerte ya por la trama, ¿entendés? Todo este tema de que estén apareando y que salgan estos nuevos monstruos es otra manera de retorcerte el estómago. No, y también viene es muy surreal en el sentido de que antes de que pase esto, el primer chico es convertido en caracol y va al colegio igual, o sea, ¿entendés? Es como que no hay sentido. O sea, va arrastrándose al colegio. Lo aceptaron vivir así. Pero bueno,
de nuevo, obviamente estamos a la mitad de la historia y va a seguir pasando esto, pero para mí lo que deberíamos hacer es agarrar lo que más nos gustaron a mí, por ejemplo, el de los mosquitos me gustó mucho porque también es el primero continuado. O sea, hay 2 capítulos encadenados, que es el de los mosquitos y el de la placenta. Y también tiene ahí es cuando los mosquitos, además que, o sea, primero te introducen mosquitos y después tienen mujeres embarazadas, vampiros, que son los mosquitos, sí, o sea, prácticamente. No, y tiene también ya, si bien ya te queda claro, acá ya ves que está todo el pueblo en una. Cada uno está es como su propia paranoia individual. Pero o sea, acá empezó. Ya acaban con los genocidios. Vos estabas hablando del episodio del Faro, que es muy bueno también. El episodio del Faro que tiene un poquito también de no solo Lovecraft, sino también de Lighthouse de Robert, que es este faro que estaba abandonado y de repente empieza a funcionar por motus propio, y que después te das cuenta que es una luz que te puede calcinar y que te derrite y ¿viste? Y que la única forma de descubrir qué carajo está pasando en el faro es subir por la escalera caracol espiral del faro. Es genial, o sea, es brillante lo que hace. Sí. Y que el faro sí después vuelve a aparecer, que eso también es importante, vuelve a aparecer. No en un gran rol, pero vuelve a aparecer sobre el final. Pero el de los mosquitos está bueno porque arrancás así medio con misterio, que empiezan a aparecer cuerpos con picaduras que aparentemente no dicen que están drenados, porque claramente te das cuenta que tienen la sangre drenada. Y al principio decís, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, uno puede pensar, bueno, vienen los mosquitos, como si fuese una especie de pirañas que te drenan la sangre, pero la realidad es mucho peor que eso. No, y además después te mete el elemento de las mujeres embarazadas, que empiezan a hospitalizarse un montón de mujeres embarazadas por el tema de los mosquitos, y yo digo, ¿qué tendrá que ver? Después pensé, dije, el Zika, el virus que es como el dengue, que afecta principalmente a las embarazadas, que es muy peligroso, y que tendrá algo que ver con eso los mosquitos. No, nada que ver. Con esto era su forma de relacionar al mosquito con una mujer embarazada que te va a chupar la sangre para su cría. Ya era surreal que era todo este grupo de embarazadas que aparentemente iban a parar el mismo día. Ya era raro, ¿no? Eran 40. Eran 40 en un pueblo chico. Y acá donde lo que hace mucho Junji Ito en este manga es busca puntos de conexión, como dijimos, ¿no? O sea, podríamos muy fácilmente decir que la maldición la tiene Kiri y Suichi y la trama sigue, porque el punto de contacto es la prima de Kiri, que está embarazada, y que Kiri, después del incidente del faro, porque ella va a investigar con el hermano, queda con quemaduras y queda hospitalizada. Entonces, bueno, y ella comparte la habitación con la prima, que no es que esté hospitalizada, pero está a punto de parir. Entonces ahí empieza a aparecer cosas raras. De noche ella escucha sonidos y ve una persona con estos picadores de madera, ¿viste? También una en modo ghoul tirando a zombie o a vampiro, y bueno, hay una masacre nocturna de las mujeres embarazadas. Y ahí es donde, yendo habitación por habitación a chupar sangre, que además es completamente innecesario perforarlo con esa perforadora de madera, pero bueno, le perforan el cuello, donde haya un orificio. Sí, que es como el taladro primitivo, ¿no? Que tenés que girarlo con una manivela, y, o sea, la peor manera de que... y se lanzan a drenar la sangre, y ahí es donde, no sé si ya te diste cuenta, pero o sea, cuando lo estás leyendo, pero decís, bueno, están pariendo, el mosquito drena la sangre como si fuese un pájaro que come y regurgita, lo mismo. Pero la parte para mí más interesante de la historia viene justamente en el capítulo continuado, que es el capítulo que se llama El cordón umbilical, donde... A todo esto, Kiri denuncia a la policía la masacre que presenció y que ella sobrevivió. Al día siguiente las embarazadas están como si nada, de vuelta a toda la normalidad. Murió un montón de gente, pero nadie le cree a Kiri que estas pobres embarazadas podrían ser... ¿Quién desconfiaría de una simple mariposa, no? Es tipo, llámame cuando hay una espiral. Así que no, acá todo como si nada, y Kiri, que sigue en ese hospital, les puede presenciar a estas embarazadas zombie ghoul chupar sangre toda la noche, y bueno, y después tienen a estos bebés que decir, bueno, nada bueno puede salir de ahí. Tienen estos bebés. Además, se siente capítulo que me parece genial. Creo que literalmente es el único. Este es el primer capítulo que continúa uno anterior. Y ya arranca diciendo:
hongos con gusto a carne. Ya sé qué mierda va a pasar acá. Porque ya vos ya estás buscando puntos de conexión con las cosas. Bueno, pero es muy loco porque se usa mucho para reemplazar, viste, muchos de los alimentos veganos y todo, para encontrar la textura más cercana a la carne, la hacen generalmente con hongo shiitake y con ese estilo. Pero bueno, acá claramente en este manga de terror sabes que algo pasa. El hongo con sabor a carne es más carne que hongo. Sí, sí. Igual lo gracioso es que las 40 cosas que pensás no va a ser. No va a ser. No. Pero también acá es donde se vuelve absurdo porque de repente Kiri escucha a las embarazadas que ya tuvieron los hijos y escucha a los hijos hablando con un nivel de léxico de profesor de universidad y dice... ¿Qué pasa acá? Y la madre es como que perpleja, ¿no? Y ahí es cuando también corta la clásica, ¿no? Lo que escucha versus lo que escucha la otra gente. Y lo que escucha la otra gente es ellos como llorando, ¿no? Como un recién nacido. Pero es muy gracioso y es absurdo que los chicos dicen, no quiero estar acá, ¿viste? No quiero vivir en el mundo con... Hace mucho frío acá, ¿no? Sí. Digo, quiero estar en el vientre calentito de mi madre. Donde me dan de comer. Ahí, comiendo, ¿viste? De la placenta, todo, ¿viste? Por el líquido amniótico. Nada, estaba en el éxtasis total. Esto es un tedio, es horrible la vida. No, y además es medio japonés nihilista de me mandás a sufrir, ¿no? Al mundo con roles, con una sociedad, cosas asignadas. Y tenemos, ¿no?, que les crece este cordón umbilical. Y además lo que dice, ¿qué le pasa a los chicos? Todos tienen una panza con una protuberancia, como tú dices, embarazado a los niños. Sí. Y la madre dice, no le pasa nada. Los médicos tampoco. No, los médicos tampoco. Y ahí es donde ella está como en un medio modo detective y curiosa, y porque, bueno, ya no sabe qué hacer. O sea, mis días son así, que termina encontrando con una especie de habitación donde de nuevo tenemos una especie de jardín dentro del hospital, donde florecen estos hongos que florecen de los vientres, como de una rama. Claro, del cordón umbilical, y después va tomando esa forma de hongo que vendría a ser también la forma del embrión. Sí. Del vientre. Sí, ¿no? Porque se supone que la placenta que cae termina germinando estas plantas que son los hongos que terminan como cosechando. Y algo que no me acuerdo bien cómo lo habían fraseado es que estos chicos nacen y mueren el mismo día, ¿no era una cosa así? Como que hacían o la placenta, ¿viste? Que como que era infinita. Sí. Pero no me acuerdo bien cuál era. No, el cordón era lo que se lo cortaban y volvía a crecer. Eso le daban de comer a la gente del hospital, y eran esos famosos hongos con sabor a carne tan deliciosos. Y que el médico en modo científico loco, también muy de locos, no sé si era real o no, pero decía que te hacía sentir revitalizado. Dijo, bueno, yo voy a curar las enfermedades con esto, y le empezaba a dar el hongo a todos. Y acá lo que aprendes, además, que todo el alimento en Uzumaki que sea delicioso es probablemente humano. No, y lo que Kiri hace muy bien, que casi lo toma por ósmosis de su novio, es... Acá me dice, no comas esto, por el amor de Dios. Porque tampoco sabes cómo la maldición te puede tocar, porque puede ser más de un lado infeccioso, que comiste algo, o... Como quiera la maldición te va a tocar. Sí. O viste una nube con forma de espiral y quedaste ahí en una poseído. Y entonces lo que ellos o sea, ¿cuál es el chiste? Es que los niños quieren volver a su casita haciendo el vientre materno, y bueno, este científico loco se los va a permitir, que es como un anti-embarazo. O sea, vuelven a poner al niño en el vientre materno, y que me hizo acordar un poco a ¿cómo es esto? ¿Cómo se llama? The Grudge en japonés. ¿Ju-on? En Ju-on, en la serie. Sí. Cuando le saca el feto, y después se aparece el espíritu del feto y se le mete por la boca. ¿no? Pensé que me había dicho que le ponía el teléfono después en la panza. No, bueno, eso también, pero después la escena esta del feto volviendo Sí. No, como buscando volver al vientre materno. Acá también les insertan de vuelta los niños vampiros. Sí. Y bueno, este capítulo está muy bueno. Y ahora, a partir de acá, que son más o menos cuando ya arranca la tormenta y los huracanes, creo que es cuando ya todo paulatinamente va hacia un mismo lado, que es más o menos o sea, los acontecimientos nos empiezan a ser más
globales y casi a nivel de, no de extinción, pero a nivel desastre natural. Cataclismo. Empieza a haber tormentas, tenés al ojo de Sauron, ¿no? La tormenta Sauron que está obsesionado con Kirik y lo busca. Sí, medio acosador, ¿viste? Sí. Como obsesionado, pero ahí medio como, o sea, está un amor enfermizo, ¿no? Dobla los espejos de las cosas, de las calles para buscarla. ¿Cómo es esto? Chupa a mujeres que se parecen a ella, ¿no? Y se la lleva volando al cielo. Y hay algo que pasa mucho, que es como también un leitmotiv y es casi caricaturesco de... Shuichi, yo te diría que por el poder del amor, o sea, tiene poderes omnipotentes. Tipo, Shuichi aparece, la están sacando en un tornado y viene él ahí y la salva. Sale de la reclusión y está porque ahí. Tiene como momentos de trance que está tipo poseído, ¿viste? Como cuando ya dice, uy, la puta madre, la maldición. Shuichi es nuestro Deus Ex Machina, ¿viste? Está ahí, no lo cuestionamos. Es nuestro personaje, Lovecraftiano, que está loco, pero puede manejarse en esa lógica de la locura, ¿no? Es que para eso mí le permite yo estar creo que vivo. lo que tiene él es que del minuto uno acepta o sabe, acá hay algo raro con esta maldición, y el resto es, ¿qué pasó acá? De repente me convertí en una mujer azul. Pero él sabe del momento uno, ¿viste? Pero bueno, tenés todo el tema de la tormenta y ya te empiezan a mostrar lo importante que es el lago Libélula, que siempre el lago Libélula empieza a tener un foco que todo termina yendo al lago Libélula. El lago Libélula empieza a comerse a los huracanes, y el lago Libélula justamente está en el centro de la ciudad. Después estos huracanes empiezan a romper todo. Casualmente lo que no rompen son estas casas antiguas, que también están como escondidas dentro de casas más nuevas, ¿no? Como... Sí, que también hubo, no lo hablamos, pero tampoco podemos hablar de todo eso. Yo creo que hubo un capítulo dedicado a las casas antiguas, que era esta historia de amor medio Romeo y Julieta, de que se terminan enroscando los amantes como serpientes. Que tiene después, al final de todo de la serie del manga, tiene como una reiteración de nuestro protagonista, pero sí, no lo mencionamos porque no vamos a mencionar todos. De hecho, todos estos lo vamos a ir hablando como una sola historia, que bueno, todo lo que pasa como más magnánimo, que es los huracanes que empiezan a ser absorbidos, las cosas que se rompen, y el tema del efecto mariposa que hemos hablado, que es por alguna razón, que sería, acá me causó muchas gracias, la presión del viento hace que cuando vos hables fuerte, esta es la racionalización que hacen, generás huracanes, ¿no? Generás tornados, tipo... Bueno, pero acá ya el espíritu, el Noroi de la espiral ya tomó todo el pueblo. Tenemos los primeros personajes que no son de Kuroju, del pueblo, ¿no? Porque viene un grupo de reporteros a decir, che, están habiendo cosas raras. Hay un momento que hay huracanes. Hay un momento que la gente de afuera lo ve. O sea, no es que porque también es medio como Stephen King en la de Domo, ¿viste? Que es un microclima, pero bueno, de repente tenés Y tenemos un dato oficial de cuánto es la población de Kuroju. Eso no me acuerdo cuánto era. Son 6.000, pero bueno. El kill count no me das cuenta. Para mí es superior a los 6.000. Pero Kuroju existe hace milenios, así que imagínate 6.000 por 1.000, me parece. Pero sí, empiezan a ver estas cosas, ¿no? Se empiezan hay guerras de huracanes, ¿no? Porque como básicamente toda acción que hagas que sea relativamente como drástica, que sea mover tus brazos, gritar, soplar, genera un huracán. Y por eso te mencionaba los mangas de Otomo, porque es muy Akira, esto de que niños con poderes, podríamos hacer son casi la comparación, claro, telequinético, pero pueden tirar tornados de las manos y visualmente es genial. No, y al principio parece solo eso, que solo se empujan, y en un momento uno adquiere la habilidad de como domar / jinetear a los tornados. Sí, ya entramos medio como una lógica de Mad Max con los tornados, porque se empiezan a generar como banditas, ¿no? De pandilleros que doman los tornados. Sí, y acá es donde para mí sí está bueno, más allá que es completamente absurdo lo que está pasando, es que sí introducen esto de ¿viste?
Lord of the Flies, de repente esta pandilla que quiere romper todo se come los caracoles, ¿no? Como que... Porque algo que... Claro, que tenemos esto, más caracoles que con cara humana y que le comen la carne, Sí. y ya entramos casi canibalismo. Bueno, es canibalismo. Sí, sí. Lo que tiene... A ver, no tiene sentido canibalismo, pero digo, asumiendo que este pueblo está cerrado hace no sabemos cuánto, porque también vamos a hablar que el tiempo no transita igual, ya por ahí no hay más comida, No. comillas, normal, entonces tienen que... Es un poco... Ya me daba hambre y sed, Sí, ¿no? sí, Porque sí. digo, o sea, lo único... no les queda otra que... De hecho, hay un momento donde que es el quiebre de Kiri que no le queda otra que comerse un caracol. Sí, sí, sí. Y siempre que digamos caracoles estamos hablando de personas, Sí, ¿no? sí, No de caracoles, ¿no? Porque los hombres no, moluscos, ¿no? porque no, su supervivencia ya depende de eso. Algo que veía como muy monstruoso ya no le queda porque no hay comida. No. De hecho, el episodio se llama Caos, ¿no? Porque acá ya está arrasado el pueblo. Sí, no, y acá es donde también se introducen estos personajes nuevos, como habías dicho, que la reportera que viene de afuera y que se ve... Acá es donde ya te das cuenta que no se pueden ir, ¿no? Esto es muy también... Ya Silent Hill, ¿no? Silent Hill, Sí. Stephen King, no te puedes ir, porque primero porque el espacio está desdibujado, doblado, literalmente como una espiral. Entonces, si empezás a caminar, se da vuelta y es como que te caes en un pozo. Sí. Un poco también como a Dark Song, ¿no? Cuando se Sí. desvinculan la casa de la realidad. Exacto. Y después te salís de la casa y volvés siempre al punto y algo bueno que inicio. hace es que constantemente está llegando gente, porque ven que hay catástrofe y una vez que llega no se pueden ir. Y acá es donde así a Kiri le está pasando que, bueno, ella tiene un hermano chiquito que ya te das cuenta que empieza a ser captado por la maldición, porque viste que hay una cita que es: si sos muy lento, andás a ver qué quiere decir lento, te convertís paulatinamente en estos hombres molucas. Te empieza a salir la espiral, después el caparazón y después te convertís completamente en hombre Es moluco. horrible, además Sí. eso, ¿viste? Cuando se le deforman los ojos. Es horrible. No, y además sabes que no hay vuelta atrás. No, Pues, y- nunca vimos una reconversión. No. Se supone que era lo que ellos estaban atinando, es que si vos te vas de... También Kiri tardaste 18 capítulos en querer irte del pueblo. Pero si te vas del pueblo, se supone, porque ellos, acordate en un capítulo que no hablamos, tenían como una especie de maldición que les salía una enfermedad en la piel, se fueron de la casa Sí. y la perdieron. Entonces, bajo esa lógica, si se iban de la casa, del pueblo, el hermano se iba a curar. Y Obviamente. te amagan también con algunas cosas porque también en casas viejas había algunas donde no operaba la maldición. No. Y después te amagan, pero sí, es peor todavía. Donde creías que no operaba la maldición, es peor. No. Ahí hacemos la quimera de muchas personas. No, obvio. No hay vuelta atrás. Acá No. hay un solo fin. No, por eso, por el espiral, ¿viste? Hasta, Sí. hasta el centro y el infinito. Sí, No, sí, no. sí. Y a mí lo que me gusta de este capítulo en particular, que es el que se quiere... Dicen, bueno, no nos vamos a ir por la ruta porque la reportera se quiso escapar. Bueno, vamos a irnos por la montaña. Y acá es donde se introduce algo que a mí me encanta cuando pasa esto y tiene bastante que ver con la lógica del comicismo, que es, bueno, las leyes de la naturaleza no aplican, que es, aparentemente, el tiempo y el espacio funcionan de manera distinta acá. Porque hay dos grupos de personas que cada uno dice que fue en línea recta desde el pueblo y ellos se encuentran en lugares distintos. Y se ven también el reloj y ven que el reloj está haciendo espirales y que sienten que el tiempo pasa lento. A todo esto, un dato porque es interesante para lo que vamos a hablar después. Cuando ellos se van del pueblo, ven que está todo devastado, pero que hay unos locos que empezaron a reconstruir las chozas. Sí, las sí, casas. las casas antiguas, ¿no? que por alguna razón ellos no entienden, pero las casas antiguas soportan a los huracanes, soportan el caos. Y no con un sentido de, bueno, vamos a, ¿viste? No, obsesionados. Sí, obsesionados con la figura que están haciendo. Sí. Con la geometría, sobre todo, Sí. de sus construcciones. Entonces acá estás y algo que tiene sentido de lo que estaba diciendo, que no lo mencionamos cuando se habían encontrado primero en una casa de refugios, porque en un momento están refugiados así frente al caos, ¿no? Que es que habían encontrado un mapa antiguo y en ese mapa antiguo hay una mega hiper espiral en el centro, que Shuichi hay dos momentos de la serie que saca la teoría de la galera, que es este Junjito hablando, porque no hay punto de conexión. No, que pero Shuichi es el erudito, el loco, el que se recluyó y de alguna manera accedió a la información de lo oculto, de lo arcano, y tiene las respuestas, pero sabe que no hay salida. No, en un momento, bueno, están están en el bosque y ven que obviamente el bosque está lleno de espirales en las plantas y dicen, bueno, y este grupo con el que ellos van, que se encuentran de casualidad, están en modo
Lord of the Flies, al punto que tiene un esclavo. Que es un niño, ¿no? Es un niño que ya está condenado a ser caracol y dice, bueno. Lo llevan además como una soga. Sí, muy a la humillante. primera que se convierte, no ni siquiera lo hacemos sopa, nos tiramos. Que también acá está la primalidad. Cuando comen el caracol se vuelven primates, ¿no? Se vuelven ferales. Antes habíamos tenido con estas pandillas de tornados que era horrible también, ¿no? Porque los metían en una hoguera y ahí cocinaban estos caracoles que son gigantes, además. Sí. Eso que no mencionamos las dimensiones, pero todos los que lo leyeron lo saben. Y acá dice, bueno, vamos a hacer escargot, bien a lo francés, vamos a comerlo crudo. Y se lo comen ahí en el momento, ¿no? Sí. Como que lo despedazan. Y acá hay una parte también un poquito graciosa que es tratando de esconder que el hermano de Kiri se está convirtiendo en caracol. Y dice, no, tiene una mochila, porque tiene una señora joroba, o un caparazón más que una joroba en la espalda. Pero lo importante de este capítulo es la intromisión, o si querés, el elemento de que acá la temporalidad no existe, porque ellos, cuando se quieren escapar de estos caníbales, porque dicen no podemos ir por acá, vuelven al pueblo, medio con en el transcurso el hermano se termina convirtiendo y lo sueltan como una gaviota, como sé feliz. Se van hasta un acantilado, engañan a estos caníbales y se escapa el hermano en forma caracol, ¿no? Como con, viste, las ventosas, caminando en vertical por la pendiente del acantilado, y ellos se van por otro lado y tienen esta vista del pueblo. Sí, claro, al estar en la altura ven el pueblo, que es un pueblo de acá de nuevo, que es Junjito armando cosas inarmables, que es una espiral hecha de todas casas una al lado de la, o sea, pegadas una al lado de otra. Preciosa además esa imagen. Y lo que le debe haber llevado, me quedo con esta, y después la de la final, las No, pero antes. No, pero las ruinas, decís vos. La escalera caracol el túnel, del estanque de las libélulas. Sí. Pero bueno, ahora estamos acá con esta panorámica del pueblo, que fue el trabajo que estuvieron haciendo estos pobladores, pero dijeron, che, nos fuimos. Hace una hora, no sé. Sí. Hace una hora y está todo el pueblo edificado, además en esta geometría espiral. Obviamente. Sí, no, y que se encuentran con no me acuerdo el nombre, pero esta persona que era el que ellos habían visto que estaba construyendo de nuevo obsesionado. Ya con barba, viejo. Y dicen, ustedes no han cambiado nada en todos estos años, y ya la palabra año, ¿viste? Sí. Pero nos fuimos hace 10 minutos. Y acá es donde Kiri, creo que le pregunta, ¿y mi padre? No, es alfarero y creo que está por ahí. Entonces la idea es los quieren a buscar. Claro, porque Kiri se separa de los padres con estas pandillas de tornado, le tiran un tornado a los padres y bueno, ahí desaparecen. En el caos. Yo pensé que habían muerto ahí. Pero bueno, después vuelven a aparecer. Sí, en estos años, que no sabemos cuántos años son, se ve que estuvieron vivos. Y acá donde ya el manga va a ser a una línea final, que es, vamos a ir a lo que pasa. Sí. En este momento del manga, uno dice, bueno, están pasando tantas cosas, tenemos que, no sé si saber la respuesta, algo tiene que ir tiene que apuntar a un solo lado. No sé si saber la razón, porque justamente el cosmicismo no hay una razón, no es que no hay una razón. Tu capacidad intelectual no la puede entender, pero sí por lo menos darnos algo, que algo haya, no es que simplemente es el éter. Y es lo que dijimos, ¿no? De la hormiga y el dios. Por más que la hormiga pueda estar viendo al dios, no tiene el poder en su razón para entender lo que está viendo. No. Acá lo mismo. No, entonces lo que empieza primero, todo el pueblo ya está hecho hombres espirales en estas casas. Empiezan a tirar estos cadáveres que están putrefactos. Y ellos quieren buscar a los padres. Entonces, bueno, van siguiendo y se dan cuenta en un momento. Y acá, en esa escalera caracol, digo, el nivel de detalle que tiene y que ves, ¿no? ¿no? Como el sentido ese de profundidad, lo bien que maneja, ¿no? O sea, es una técnica propia de Junji Ito. No, porque lo que ocurre, que es súper interesante, es que ellos empiezan a escuchar como cánticos, que es, por fin estamos unidos, como todos súper en bien de secta, y ahí es donde se dan cuenta que de repente no hay más gente, van yendo casa por casa, porque imagínate que esta espiral son todas las casas
como es un pasillo inmenso, infinito. Ya entramos más el modo instrumentalización humana de Sí, sí, Evangelion, sí. ¿no? Sí, sí, de sí. toda la humanidad fusionada. Acá un poco Sí, de eso hay. va a ser eso. Entonces, de repente no hay más gente y encuentran que el lago fue drenado y que no sé, una de las casas está en el centro del lago Libélula y hay esta escalera caracol que vos dijiste que va aparentemente al infinito, al infierno, ¿no? Pero tiene un fin. Sí, sí. O también es hasta una sorpresa. Sí, sí. De que llega un punto donde. Pero sigue, o sea, el fondo sigue, pero la escalera termina en un punto. Y ahí tiene un diálogo muy interesante que también tiene que ver esto con la curiosidad mórbida y bueno, ya estamos acá. Sí, Kiri le dice, si mis padres estuvieron acá ya no están más, pero yo necesito respuestas y las respuestas están ahí abajo y Shuichi también. Y no hay tampoco muchas más alternativas. No. Del pueblo no salís, no puedes salir, te estás muriendo de hambre. Sí. A la reportera porque otra que había sobrevivido a la reportera, en un momento como que le interceptan los tablones de una casa. Chao. Y se la chupa Chao. también. Y tampoco hace mucho esfuerzo para rescatarla. No. Ya Se la están conocían hace 2 minutos. entregados a esta lógica de la espiral y diciendo, bueno, vamos, por lo menos me voy con algún tipo de respuesta. Sí. Yo sé que no la voy a contar. No, y Shuichi Muy también. fatalista Sí, todo. sí, no, pero es así. Es que tiene que ver con. Bueno, el cosmicismo viene en cierto punto de nihilismo por esta. Por poner dos fuerzas que están en dimensiones distintas, la cósmica y la humana. Que es mortal. La que cósmica sí. que viste es infinita, es deidad y la otra es mortal. Entonces, bueno, encuentran de nuevo escalera caracol hermosamente dibujada por Yuji y empiezan a descender como si fuese dantesca, ¿no? Dantescamente el infierno de Dante y creo que Yuji le dice no mires abajo porque la espiral te va a marear. Ya en este momento igual sí, te va a absorber. Y empiezan a ver gente como que quedaron en el camino y que les imploran por favor llévame porque ahí está el paraíso, bla bla bla. Y en todo esa, porque es medio precario también, es una escalera que va al infinito hecha de las casas, ¿no? Y de toda la... Igual acá nada más cuando hablamos de gente ya es gente quimérica. Sí, hay dos humanos. Ellos dos son los únicos que todavía conservan facciones humanas. Sí. Que es puramente por casi su nivel, también un poquito Made in Abyss, ¿no? Su nivel de resistencia frente a la maldición. Y bueno, y creo que Kiri en un momento se tropieza o se marea frente a también a la arquitectura y cae, pero cae medio lentamente, ahí donde... Ya había caído antes Shuichi. Shuichi cae primero. Y que pensamos, bueno, acá murió Shuichi, pero sí. No, caen como los absorbe un torbellino, ¿no? Que los hace descender más lentamente, y ahí ¿no? Como donde, una pluma. Acá donde uno, o sea, metafóricamente levanta la cabeza y ve un plano, pero que te explota el cerebro, que es un plano de unas ruinas ancestrales, todo hecho de espiral. No tiene sentido. De vuelta, podría ser la ciudad de la montaña de la locura de Lovecraft. Me hizo acordar también el cuento Celefais, que es una ciudad onírica que diseña Lovecraft a partir de un personaje de él. Y estos sí, ya son, viste, dimensiones irreales. Pero es muy loco porque generalmente Lovecraft en sus relatos cuando cuenta dice, bueno, de indescriptible, ¿no? Y ya abusa de dimensiones imposibles. Es que lo que hace y acá Junjito logra dibujar. De alguna manera darte ángulos imposibles. Junjito lo que hace es todo el día dibujar lo imposible, porque todo lo que hace, o sea, la espiral que tiene la chica en la cabeza, si lo hubiese descrito de Lovecraft es y la espiral en su hace un centro cónico infinito. Sí, y el tipo te lo dibuja. Pero bueno, ves esta majestuosidad de esta ciudad. Es imponente, ¿no? Ni siquiera es una ciudad, son cosas, ¿no? Son figuras en forma de espiral. Y bien horror cómico deshabitada. Deshabitada, que vos ves que sí emite una luz que casi que te hipnotiza y que algo muy curioso es que todo el piso donde ellos cayeron está hecho de los habitantes en modo espagueti. Ya ahí lo poco que pensé es que el faro era como una extensión de, viste, esas ramificaciones, claro. Viste que los edificios como que se elevan en esos espirales y dije, claro, el faro es como una rama
rama, ¿no? Sí, sí. Que viste como si la luz misma de los edificios fuesen raíces y lo que logró salir a la luz es el faro. Claro. Y entonces lo que ves es que todas las personas que siguen vivas, ¿no? En esta que forma parte del piso ahora, están mirando. Qué manera de vivir. Sí. Están mirando, pero hipnóticamente y como en un trance a la luz, pero creo que la luz emana de un solo lugar, como ese lugar que está en el centro de la imagen. Y acá es donde Kiri quiere buscar tanto a sus padres, porque cree que están ahí, como a Shuichi, porque se cayó antes. Y lo que se percata es que cuanto más se acerca a la luz, a lo que emana de la luz, como que progresivamente la gente o las cosas se petrifican, se vuelven piedra. Y acá es donde encuentra, creo que encuentra primero a sus padres petrificados, pero también como abrazados y en una posición, comillas, de amor. Sí, un poco más sereno, no es la misma petrificación de que fue del padre de Shuichi, ¿no? Que era como esa retorcido pero agónico. Acá están los padres como serenos, ¿no? Como que se entregaron a su destino, que es un poco bueno lo que le va a pasar a nuestros protagonistas, ¿no? Que se pueden, como que deciden cómo irse, ¿no? Entregarse a esta fuerza que por más que es desconocida, entienden que es insuperable. Sí, entonces bueno, cuando ve eso, inmediatamente grita el nombre de Shuichi, o sea, de su novio, y lo encuentra, se había, roto la rodilla en la caída, y él le dice... Con sus poderes de intuición dice: la maldición está a punto de acabar, andate, porque en una de esas podés zafarte, ¿no? No sé, subí, no sé cómo, pero subí las ruinas ancestrales, pero ella dice: yo estoy muy cansada también y como que quiero descansar con vos. Y antes de eso es cuando yo digo que Shuichi tiene una teoría que la saca de que se la susurró una entidad multicósmica, multidimensional, que es: bueno, aparentemente esta ciudad que vemos arriba era como era originalmente, y esto pasa en ciclos, y entonces lo que hace la ciudad es absorbe la energía de todas las personas para elevarse, y una vez que se eleva, no sé, se queda en la superficie. Y mi interpretación es que... Pero no avanza más, o sea, como que se queda en los cimientos. Mi interpretación es que llega o... se hacen cimientos sobre esas ruinas, o sea, sobre ese piso, o que una vez que... Es como que genera como si fuese una placa, ¿no? Una capa terrestre, ¿no? Viste que tenés las distintas capas geológicas, es como que se genera esta capa geológica y bueno, arriba viene la civilización, el humano, y edifica sobre eso sin saber, que es típico como en las películas de terror, cuando edifican arriba del cementerio indio. Acá sería un poco, edifican sobre el cementerio espiroidal. Sí, porque lo que dice es que esto pasa cada determinado ciclo que no está especificado. En este ciclo se absorbe a toda la población, toda la arquitectura y la ciudad, se eleva. Da a entender que lo que quiere esta entidad es ser vista, y como está en la superficie no es vista, pero acá de nuevo es Shuichi dándole una voluntad o un deseo, si querés, antropológico, que sería buscar una respuesta. Sí, es la clásica. Yo me da miedo lo que no tiene sentido, le voy a dar un sentido mío, pero lo que seguimos es por lo menos lo que hace la entidad, que es una vez que me causa gracia, que es necesita hasta la gota de ellos dos para elevarse, porque cuando ellos se resignan y se abrazan, ellas se deforman en estas espirales como las serpientes, abrazados y con cierta serenidad. Ahí es donde se activa un mecanismo o algo y genera un taladro. Es raro también. Desde el centro del lago se genera un taladro con esta espiral, y ese taladro va hacia arriba de la... Sí, como que sella este abismo, ¿no? O esta gruta que se había abierto acá. Lo ya vamos a decir, Shuichi es como que podemos decir, justificar lo que está fusionado con la conciencia del espiral. Podría ser la misma maldición la que está hablando. Sí. O también podría ser otra teoría que... por ahí Kiri es la que necesita una respuesta más... más para saciar, ¿no? su miedo humano. Entonces dice, bueno, lo que está pasando es esto. Este es el apocalipsis de Kuroku y esta es la respuesta. Y es la única respuesta que conseguimos, pero es a través de un personaje, no a través de ningún tipo de evidencia, sino una verdad revelada, que puede ser mismo solo una teoría de Shuichi, o que es esto, o que ya está tan metido en el espiral que puede tener esta información.
Sí, no hay nada. Solo vemos lo que pasa, que es que después se eleva y aparentemente según el diálogo de obviamente un personaje omnipresente, que no es Shuichi porque está escrito, y el tiempo aparentemente se congela, porque también algo que uno dice, bueno, ¿y cómo vuelven a popular el pueblo? Porque va en algún momento un ciclo posterior si pasa esto. Alguien dice, che, ¿qué onda Kuroku? Desapareció, ¿no? Un pueblo entero. Sí, pero bueno, esta presencia, entidad, lo que sea, funciona por fuera del tiempo. No sé si lo puede manipular, pero no está sujeto a las leyes del tiempo. Entonces puede ser que lo adelante o lo enlentezca a conciencia o a su voluntad. Pero lo que vemos al final es esto, es como esta planicie, o sea, este nuevo terreno sobre el cual se va a generar una Neo Tokio, ¿no? Como una nueva ciudad armada sobre los cimientos, que tiene mucho, que no avanza más que eso, no, más que también tiene mucho que ver con el, o sea, si vos pensás a la espiral como si una especie de ciclo de reencarnación y de muerte o de destrucción y reconstrucción, es lo mismo. Bueno, es infinito, esto está pasando todo el tiempo, o sea, lo puedes ver así. Lo que dice, a ver, me parece perfecto que lo termine así, porque ninguna respuesta como literal te va a saciar. No, y de vuelta, repito esto de Junji Ito, que él siempre arranca sus trabajos a partir de una imagen que se le generó y después la trama es un poco también como esta entidad, ¿no? Como que funciona como que llega hasta esta superficie y después todo se va generando alrededor y lo importante, él se detiene en esto, en darte estas imágenes que son muy, muy poderosas. Sí. La trama, no sé si es lo esencial en su obra, aún siendo muy buena, porque, o sea, él parte de una premisa, que es una espiral que nosotros siempre hablamos. A veces películas que, ahora estamos con un manga, pero películas que tienen una buena premisa, pero después es muy difícil en un metraje de hora y media sostenerla y poner una buena premisa se pierde en el camino. Él toma una premisa que es absurda, sí. y mantiene ese absurdo, hace que lo absurdo sea ya la lógica de la realidad de los personajes, que la aceptan, y avanza hasta este apocalipsis, que además es contenido, ¿no? Porque en realidad es un apocalipsis, un cataclismo que afecta a una ciudad muy específica, ¿no? Sí. No sabemos. No hay registro de que saliera por fuera de... No es como que si se hubiese caído un domo sobre Kuroku y fuesen afectados por esta plaga de la maldición. Sí, pareció a The Endless, que no lo voy a spoilear, pero bueno, The Endless hay algo que trabaja con el tiempo y el espacio, pero está en un solo lugar. Sí, no está en el mundo. Annihilation también, que está en este bosque, ¿no? O en esta situación. Un lugar donde se distorsionó el tiempo y empiezan a tener estas consecuencias. Sí, pero así como resumiendo ya para terminar, yo creo que o sea, si no tuviese este final que sí toca, o sea, no te voy a decir que ata todos los capítulos, pero claramente todos los capítulos llegan a un solo lugar. Si uno creo que hubiese pensado, bueno, ¿para qué estuve viendo, no sé, 10 capítulos de lo que le pasó a cada persona? Pero llegando a este lugar final y que por ahí uno puede decir, bueno, lo que quería hacer la entidad era volverlos locos para que todos eventualmente quieran ir abajo y absorber la energía. Entonces, sí está bueno que narrativamente, aún con el, si querés, el talento que está en segundo plano, su talento como dibujante, ¿no? Obviamente, sí cierra, es un paquete que cierra. Sí, así que en eso sí está. Dato curioso, no sé si lo tenías, que Junji Ito, antes de ser mangaka, era odontólogo. Ah, ¿en serio? Muy loco, o sea, metió un cambio profesional. No era exactamente odontólogo, sino instrumentalista odontológico. Creo que hacía piezas dentales o algo así. Hay muchos personajes que donde hay prominencia de dientes, así que tiene sentido. No, y por eso yo también, ¿no? Que claramente era artista y así debía hacer estos dibujos aislados, más que un mangaka que por ahí, viste, arranca a decir, bueno, viste, vamos a hacer una historia, y por eso es tan particular y tan especial. No, y después si quieren investiguen la historia. De hecho, también cómo arranca como mangaka es algo muy, muy loco, porque él arranca escribiendo para Shoujo, que sería la versión contraria de Shounen, que suelen ser las comedias románticas que están demográficamente enfocadas al público femenino, adolescente, juvenil, y él escribe Tomie más que nada como una historia adolescente, y les invito a leer Tomie, después se vuelve,
O sea, una vez que le gustó esto, también se vuelve un personaje muy perverso y es muy lindo lo que hace con ella. Pero también es como que no arrancó ya diciendo, bueno, yo voy a ser el Stephen King del manga, sino que fue toda una por azarosidad o por, bueno, tener una mente creativa y para mí tiene un estilo de dibujo que es, o sea, nadie lo puede replicar, es un estilo de él. No, y de vuelta, y tan retorcido, además, las ilustraciones que hace. Y después busquen también Frank, que logra algo parecido a Junji Ito, pero sí la trama se pierde, ¿no? Como Uzumaki que te absorbe en esta hipnosis. Pero nada, tan retorcido digo que es que la primera vez que lo mencionamos en este podcast a Junji Ito fue en el capítulo de Mantícora. Sí. Ahí nos metimos en un territorio muy oscuro. Sí. No, fue ese territorio. Tuvimos que ponernos las botas. Pero bueno, lo que no recomiendo es que vean nada animado de Junji Ito, porque nada le hace a la altura, porque es imposible. Es inadaptable. Ya es complicado adaptar anime, imagínate live action, pero sí. No, yo creo que la única manera de esto, porque creo que no debe ser, comercialmente debe ser muy difícil, como decir, bueno, vamos a hacer un anime de tantos 25 capítulos, porque es más episódico, más el estilo de anime viejo, tipo Cowboy Bebop, viste que eran series que había una trama principal, pero cada episodio, viste, es el capítulo de la semana. Igual esto lo vería más por ahí dividido en películas, por ahí, con una animación potente. Obvio. No, pero hasta las animaciones, que claramente, digo, las antologías que claramente son autoconclusivas, para mí pues se le dieron estudios que no están a la altura o no tenían ganas, pero todas las antologías que salieron en Netflix el año pasado y una del 2004 o 2008 no son buenas, pero porque también es un material prácticamente imposible. Pero sí les recomiendo obviamente Uzumaki, Tomie, Gyo, Hellstar Remina, que también es algo muy bueno, es como de un planeta que tiene como conciencia y quiere... se obsesiona con una persona. Imagínate lo bizarro. Esas se las recomiendo. En el capítulo de Ricky Morty, ¿no? Algo así. Pero es muy debe ser paródico probablemente. Es muy bizarro. Pero de nuevo, es un artista de conceptos. Agarra conceptos que vos lo pones todos en papel y lápiz sin saber de qué es y decís, esto lo sacó un algoritmo. Es como un sopa de letras. Así que esto fue Uzumaki. Acá discutiéndola en el invernal, una gran obra de Junji Ito, súper recomendable. Pero bueno, hayan podido acompañar en esta hora y media que nos llevó a desentrañar esta obra. Medio alternativo, veníamos discutiendo siempre películas. Y series alguna vez, pero claro, sí, pero ya teníamos ganas de meter un poco de literatura acá. Ya acá esto, un manga, otro tipo de medios, siempre obviamente nuestro foco puesto en el terror. Ale, ¿nos recordás las redes? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror y en Spotify como el Invernadero Horror Podcast. Los esperamos hasta la próxima con mucho más terror. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Escribone. Hasta la próxima. Chau. Chau.